buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar en este inicio de semana. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva entrega informativa. De inmediato revisamos los titulares de este día lunes. El presidente Lenín Moreno indicó que sancionará a quienes intenten dividir a las comunidades y reiteró que las brigadas del Plan Toda una Vida cumplen una tarea social y no política. En el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Ecuador presenta cifras alarmantes. 65 de cada 100 mujeres sufrió algún tipo de violencia. Se inauguró en Quito la Semana del Emprendimiento. La Vicepresidencia de la República apoya con capacitación y aspira a construir centros de atención especializados. En lo internacional, tras la creación de un nuevo órgano electoral en Bolivia, hoy se conoció al primer integrante. Se trata de Salvador Romero, político que presidió el órgano electoral antes del gobierno de Evo Morales. Y en los deportes, Felipe Caicedo marcó un gol de último minuto para la victoria de su equipo en el fútbol italiano. Concluyó la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en el cual 24 personas se encuentran procesadas por el delito de cohecho. Valeria Villarroel, desde la Corte Nacional de Justicia, aquí en la ciudad de Quito, nos cuenta más detalles. Hola Valeria, buenas noches. Adelante con tu reporte. En estudios y amigos televidentes, buenas noches. Finalizó hace pocos minutos la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en el caso Sobornos tras 11 días. La Fiscalía y la Procuraduría ratificaron su acusación contra 24 procesados, 12 exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa y 12 contratistas del Estado. Según la fiscal general Diana Salazar, señaló que estuvo liderada esta organización por el expresidente Rafael Correa. Además, comparó esta organización con cárteles del narcotráfico y con líderes de estas organizaciones delictivas como el Chapo Guzmán, Pablo Escobar o el expresidente Fujimori del Perú. Nosotros estamos a la expectativa de que bajen tanto la fiscal general para dar declaraciones cuanto los abogados para poder conocer las reacciones de esta diligencia. La jueza Daniela Camacho ahora tiene que fijar la fecha para dar su resolución, si es que llama o no a juicio a los 24 procesados en este caso. Nosotros seguimos en la Corte Nacional de Justicia para poderles informar en nuestras próximas emisiones. Buenas noches. Gracias a Valeria y continuamos informando. El Consejo de la Judicatura suspendió al juez Gabriel Mansur Albuja luego de ser denunciado del presunto delito de lavado de activos y enriquecimiento privado no justificado. En un comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter de la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, se sustentó la decisión de en una posible relación de Mansur con actuaciones irregulares que vulnerarían el principio de probidad necesario en el ejercicio de sus funciones. El abogado del magistrado, Carlos Sánchez, dijo que el patrimonio del juez Mansur proviene de su ejercicio profesional lícito. Vamos a revisar más noticias. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó el Cantón Durán en la provincia del Guayas, donde recorrió viviendas de personas con discapacidad junto a las brigadas Toda una Vida. Durante la visita, el primer mandatario se refirió al impedimento que tuvo este domingo el personal de una de las brigadas del Plan Toda una Vida en la comunidad de Tigua, en la provincia de Cotopaxi, por parte del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y varios indígenas. Hasta la Cooperativa Unidad Nacional del Cantón Durán, provincia del Guayas, llegó el presidente Lenín Moreno a visitar los hogares de personas con discapacidad y entregar ayudas técnicas junto a las brigadas Toda una Vida. Tenemos a las personas de la misión Manuel Espejo que proporcionan las sillas de ruedas, los pañales, los andadores, y también las brigadas del MIES, viene la gente de Ban Ecuador, que también está proporcionando, como lo hemos hecho este momento en estas dos casas, créditos. El primer mandatario indicó que las brigadas recorrerán todo el país atendiendo a personas en situación vulnerable. Los beneficiarios se mostraron agradecidos. Puedo ayudar yo a mi madre
a que tenga una mejor comodidad. Nos ayuda, pongamos, para sus pañales, su alimentación. El presidente Moreno se refirió al accionar del dirigente de la CONAIE, quien impidió el trabajo de las brigadas en la comunidad de Tigua el domingo. De la manera más cortés se le dijo que nuestra tarea es una tarea eminentemente humana y social y que no se trataba absolutamente de un tema político. Los ciudadanos así lo consideraron y entiendo que solicitaron al señor Vargas que se deje pasar las brigadas. Si él tiene alguna prueba, pues nosotros sancionaremos a la persona que esté tratando de dividir las comunidades. Todo lo contrario, nuestra tarea es unirlas. Mientras el ministro de Inclusión Económica y Social señaló que no buscan polémicas con Vargas, sino que los dejen trabajar. Creo que el señor Vargas tiene que ubicarse, tiene que ser responsable inclusive con las personas a las cuales él se debe. Ojalá sea responsable con sus comunidades, responsable con su dirigencia, porque caso contrario lo que está haciendo es justamente inclusive incumpliendo con normativa legal. Está quedando grande el papel de proteger a sus comunidades, porque al parecer solo está persiguiendo proteger sus intereses políticos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, afirmó que la inversión social no disminuirá en el año 2020. Por lo contrario, aseguró que se incrementará. Dentro de la proforma presupuestaria se incluye el aumento de $200 millones, afirmó el ministro, quien a su vez señaló que no se separará personal que trabaja en territorio y directamente en la atención a la ciudadanía. No se va a reducir personal porque lo que siempre hemos dicho, podrá reducirse la área adjetiva, que es que un contador, un administrativo financiero, pero aquellos que prestan un servicio, en este caso a adultos mayores, a niños, a través de CDH y acciones hacia la protección de personas con discapacidad o personas vinculadas a la protección, no podemos disminuir, más bien ampliaremos la cobertura social en los próximos días. En adultos mayores tendremos una cobertura de 30.000 adultos mayores más que el año anterior. En el tema de niños, niñas y adolescentes, en la misión Ternura, tendremos la cobertura de 25.000 niños superior al año pasado. Según analistas económicos, la propuesta al modelo económico social que entregó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, no es viable. Los expertos sugieren otras opciones financieras que permitirán al Estado generar recursos económicos. Según representantes de Análisis Semanal, una publicación sobre la política económica del Ecuador, fundada en 1971, el proyecto de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, son propuestas que solo apuntan a un retroceso en el país. No es para nada viable, es salirse del mundo, es regresar a otras épocas, es sencillamente ni siquiera es posible sentarse a negociar. El programa mal llamado económico de la CONAIE, porque realmente es un programa para destruir cualquier economía, no tiene ninguna viabilidad en ningún país, porque es un programa que lo que quiere es ir hacia una economía socialista. Y ya vemos que el socialismo no ha generado bienestar ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en la Unión Soviética, ni en ningún país donde se haya instaurado. Entre algunos de los planteamientos de la CONAIE están la distribución equitativa de las riquezas creadas por los ecuatorianos y concentración del ingreso en los más ricos. Según los analistas, estas políticas corresponden a un modelo socialista que debería definirse en las urnas. Tiene que ser tratado como todo en democracia. La CONAIE tiene que presentarla a la población y presentar un candidato a las elecciones de 2021, y si la población escoge el camino del socialismo, pues esa ha sido la decisión de los ecuatorianos, pero tiene que ser votado a través de elecciones, ese programa económico, y no puede ser impuesto a la fuerza a través de la violencia, que eso es lo que se ha intentado hacer. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Las brigadas del plan gubernamental Toda una Vida, que transportaba ayuda técnica y social para personas de escasos recursos de la comunidad de Tigua, en la provincia de Cotopaxi, ingresó a la población en medio de amedrentamientos y amenazas que recibió de un grupo de personas lideradas por el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas.
El hecho ocurrió el último domingo en el ingreso de la comunidad de Tigua en la provincia de Cotopaxi. Allí, un grupo minúsculo de personas, aupadas por Jaime Vargas, dirigente de la CONAIE, intentó obstaculizar el paso de las brigadas del plan gubernamental Toda una Vida. ¿A qué persona? Ustedes saben de que puede haber alguna reacción de la gente. Otra persona toma la posta a Vargas y señala de una supuesta falta a los uniformados. El momento que ustedes ingresaron al territorio indígena significa que no ingresaron bajo la coordinación y la autorización de las autoridades. No es sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. También se observa como una mujer amedrenta a la persona que está grabando el video. ¿Qué estamos grabando? ¿Para qué estás grabando? ¿Para que elimines? El gobierno nacional rechazó enfáticamente este hecho y denunció amenazas que buscan caotizar el normal desarrollo de un programa dirigido a los más necesitados. No obstante, a pesar del amedrentamiento, las brigadas ingresaron a la comunidad y cumplieron su objetivo de llevar ayuda social como asistencia técnica en agricultura, crédito, atención de salud. Todo el proceso se ha desarrollado, una feria muy alegre, muy inclusiva, con mucha satisfacción de los habitantes. Como población y como directivos de la comunidad estamos agradecidos, satisfechos al gobierno nacional, a Lenín Moreno Garcés, quien ha enviado a los ministerios acá a la comunidad para que los ministerios palpen la necesidad, la realidad que tenemos. Este hecho ocurre días después de las declaraciones realizadas por el líder indígena Leonardo Issa, quien advirtió al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, de aplicar la justicia indígena si el gobierno supuestamente continúa en su intento de dividir a las comunidades. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Expertos en derecho consultados por Telediario se refirieron a la actitud de amedrentamiento del dirigente de la CONAIE, Jaime Vargas. Los juristas recordaron que conforme lo establece la Constitución vigente, Ecuador es un Estado unitario, por lo que las actuaciones de sus ciudadanos deben respetar este principio y evitar la secesión. El último evento ocurrido en la provincia de Cotopaxi, donde un dirigente indígena prohíbe el trabajo de la brigada del plan Toda una Vida, es solo un nuevo capítulo dentro del irrespeto a la Constitución del Ecuador. Es que la Carta Magna reconoce derechos a las nacionalidades de pueblos ancestrales, pero los mismos están sujetos a un principio fundamental, en el cual el Ecuador es un Estado único. No por eso, ¿sí? Vamos a pensar que se ha creado una situación en la que existen varios estados o que las comunidades indígenas pueden hacer lo que les dé la gana. Que hacer lo contrario simplemente es ir a acciones separatistas de pueblos o territorios, lo que se conoce como secesión, señala el constitucionalista Gabriel Galán. Que nadie puede atentar contra su unidad territorial. Y esos son los límites que tienen que entender los señores que están ahora en cabeza de un grupo de protestantes que parece que quieren interferir legítima e ilegítimamente con todas las actuaciones del Estado central. El hecho se suma a declaraciones como las que se produjeron durante las movilizaciones del pasado octubre, donde por ejemplo se habló de declarar el estado de excepción en los territorios indígenas o de la creación de un ejército propio, algo que simplemente no es viable desde ningún punto de vista, acota el jurista Gonzalo Silva. Y más grave todavía es cuando ha tomado cuerpo y es de difícil regresión, porque usted no va a hacerles entender de que ellos tienen que someterse con todas sus infracciones a la justicia ordinaria. De existir dudas sobre los alcances de los numerales del artículo 57 de la Constitución, son las resoluciones de la Corte Constitucional las que deberán absolverlas. Alex Llanos, Medios Públicos. El bloque 16, a cargo de la compañía española Repsol, fue el único campo que no detuvo su producción de crudo durante las protestas del pasado octubre. Los directivos señalaron que el trabajo directo con las comunidades ha sido un factor importante para garantizar la labor de la petrolera. Su ubicación es en el corazón del Yasuní. Para acceder hasta el bloque, se debe llegar a Francisco de Orellana, tomar un viaje de 2 horas en lancha deslizadora hacia Pompeya Sur, y desde ahí, un recorrido de 60 minutos adicionales a los campos NPF y Tibacuno. La operación está a cargo de Repsol y tiene como vecinos a varias comunidades guauranes. Durante las recientes jornadas de protesta se detuvo el trabajo en el bloque 15 de Petroamazonas, en Limoncocha, que está ubicado al frente, pero aquí
eso no sucedió. Más bien por el contrario, siempre estuvieron dispuestos a ayudar, a permitir el paso para la comida, para la alimentación de los 500 trabajadores que tenemos aquí en el campo, y no hubo en ningún momento una pérdida de producción por esa razón. La razón para que esto ocurra es el trabajo directo que se hace con las comunidades, en especial con la Guaurani, donde se ha entendido las complejidades de la misma. Por ejemplo, el respeto y apoyo integral a su territorio. Y no solo con las comunidades del área de influencia directa de las operaciones como determina la legislación, pero hemos ido más allá de aquello al establecer un estándar de una relación con toda la nacionalidad, al margen de que la mayor parte de comunidades se encuentren en el extrabloque. Los resultados los pudimos evidenciar en la comunidad de Guillero, en donde la relación es directa entre los vinculadores comunitarios y los indígenas. Un respeto mutuo que permite que se pueda conocer a detalle las necesidades. Ya está casada mi esposa, el que mi titita casa. El relacionamiento es tal que aquí se ha determinado una situación poco común. El principal temor de los indígenas es que la empresa se vaya de la zona, tomando en cuenta que su contrato de operación fenece en 2022. Estamos organizando cómo vamos a hacer todo eso para conseguir y tener en las comunidades cuando ya sale empresa, entonces nosotros quedamos sin nada, entonces por eso estamos pensando para ya pensar, o sea, de lo que vamos a hacer. Siempre estamos nosotros pensando en cómo desarrollar más, en cómo producir más. Entonces sí nos interesaría en algún momento trabajar en esa línea con el gobierno, de buscar una ampliación del contrato. 17.714 barriles diarios es la producción en los bloques 16 y 67 de la Repsol, los cuales nunca dejaron de obtenerse, incluso durante los 11 días de protesta, evitando así aumentar las pérdidas al sector, que en total sumaron 136.86 millones de dólares. Con imágenes de Wilson Chuquitarco en el bloque 16, Alec Llanos, Medios Públicos. 20:27. Esta noche nos acompaña Lenin Pozo, gerente general de Petroamazonas, empresa pública, con quien conversaremos sobre el impacto que dejaron las protestas registradas a inicio del mes de octubre en el sector petrolero. Buenas noches, gerente. Gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Muy buenas noches, Fabricio. Muchas gracias a Ecuador TV por abrirnos este espacio, porque creo que es importante informar a la ciudadanía las afectaciones que sufrimos en la paralización del mes de octubre. Claro que sí, es un proceso de recuperación de las actividades paulatino que se sigue trabajando en este momento. Ya ha pasado más de un mes de esas paralizaciones y sin duda el sector petrolero día a día está retomando sus actividades, superando estos problemas y estas deficiencias que se generaron a causa de la protesta, sobre todo en los campos petroleros donde hubo toma de pozos y lógicamente daños de infraestructura y demás. Hay una cifra que está ubicada en 136,86 millones de dólares como pérdidas de manera global en cuanto a en el sector petrolero durante las paralizaciones de octubre. ¿A qué corresponde esta cifra que he mencionado? Esa cifra corresponde, hay dos rubros importantes. Ajá. La primera, durante la paralización perdimos aproximadamente 1.5 millones de barriles de petróleo. Uh-huh. Es la pérdida durante los casi 7 días de paralización, en donde hubo 20 campos petroleros fueron cerrados totalmente y parcialmente. Campos grandes como Auca, Sacha fueron cerrados en su totalidad. De esta pérdida de producción se cuantifican alrededor de 83 millones de dólares de ingreso que dejó el Estado de recibir producto de esta paralización. Correspondiente a ese 1,5 millones de crudo que no se pudieron extraer. Efectivamente. El otro rubro importante, hemos cuantificado alrededor de 48 millones de dólares. Ajá. Que corresponden a valores, por ejemplo, se nos quedaron como 101 pozos en espera de trabajos de reacondicionamiento. Cuantificamos como 34 millones para poder rehabilitar esos pozos. Uh-huh. Hay otros rubros asociados a los daños que sufrieron nuestras instalaciones petroleras, pozos petroleros, facilidades de superficie, hubo actos vandálicos, robos de cable eléctrico. ¿Qué tipo de incidentes se registraron en estas instalaciones petroleras? Tenemos en los 20 campos, hubo diferentes niveles de violencia, por así decirlo. Hubo campos como Sacha, en donde la gente, los manifestantes, personas ajenas a la operación, irrumpieron agresivamente. Uh-huh. Inclusive hubo afectaciones a nuestro personal operativo. De esta manera, con amedrentaciones, pidieron
que se apaguen centrales de generación, pozos petroleros, plantas de proceso, y pese a que nosotros tenemos convenio con las Fuerzas Armadas, utilizamos y a través de coordinaciones con las Fuerzas Armadas hubo en ese campo como 200 efectivos militares. Sin embargo, ante 600, 700 manifestantes, la situación se salió del control, hubo inclusive saqueos a nuestros campamentos. Claro. Entonces, ese rubro de los 48 millones que le mencioné abarcan todos esos costos adicionales. Hubo también incidentes ambientales, como 3 millones estimamos en trabajos de remediación ambiental. También tuvimos grandes equipos en stand-by, por ejemplo, torres de perforación, cuya tarifa diaria es de $38,000. El arriendo. Exactamente, 10 torres de perforación en stand-by. Todo eso fue pérdida, ¿no? 14 torres de reacondicionamiento, tarifas de 7,000, 8,000 diarios por cada torre. Entonces, todo eso cuantifica los $48 millones. Bueno, y sin duda, pensar que no hubo afectación a la producción petrolera del país sería ingenuo, porque finalmente todos estos actos de protesta con tono de violencia que se registraron en varios campos, 20 campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, generaron un impacto que se sintió a nivel de la producción petrolera y de las instalaciones petroleras del país. Hace algunos días, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, decía que no había tal pérdida, que esto era más bien como cerrar una llave de agua y tener un ahorro, refiriéndose a la producción de crudo. ¿Esto se puede entender de esa manera, como lo ha dicho el señor Vargas? Definitivamente no. Nosotros, en base a la producción diaria de Petroamazonas, el Estado recibe un ingreso petrolero. Toda la infraestructura petrolera está diseñada para producir los 360 días del año. Hay una continuidad operativa. Es decir, que si tuvimos ese bache, esa pérdida de producción, no es que los días siguientes podemos duplicar o triplicar la producción para pretender recuperar. De ningún modo hubo un ahorro ahí. No hubo ningún ahorro. Hubo una pérdida. Exactamente. Hay infraestructura, las inversiones que se realizan en la infraestructura, los costos operativos personal, operativo en la industria, que definitivamente, como le menciono, después no podemos recuperar esa producción incrementando o produciendo más, porque todos los equipos están diseñados para producir de acuerdo al diseño. Bueno, ahora ya ha transcurrido más de un mes y medio casi de las protestas del mes de octubre. ¿Cómo marcha el trabajo en los distintos campos petroleros, las jurisdicciones que corresponden a Petroamazonas? ¿Cómo se está retomando la actividad petrolera de extracción de crudo? Una vez que se terminaron la paralización, nos tomó alrededor de 5 días, gracias al esfuerzo de nuestro personal operativo, el personal de campo que doblegó esfuerzos, turnos de 24 horas, logramos restablecer los niveles de producción casi hasta el 97-98%, 5 días. Luego tomó un poco más de tiempo en el caso de los pozos que requirieron trabajos adicionales, como le comenté, con torres de reacondicionamiento. Hoy día hemos reportado 439,000 barriles de petróleo equivalente, que podríamos decir que estamos ya dentro de los niveles esperados de producción. 439,000 barriles, ¿de cuántos pozos? Tenemos en total casi 1,000 pozos en operación. ¿Ya se ha retomado y ya se ha recuperado esta línea de producción de Petroamazonas? Sí, exactamente, estamos ahora ya con los niveles estables. Sin embargo, la pérdida del 1.5 barriles es una disminución de aproximadamente 4,000 barriles de petróleo por día en el promedio. 4,000 por día. Ahora, ¿se ha asumido una estrategia frente a esa pérdida significativa que se registró de 1.5 millones de barriles afectados por los 20 pozos petroleros durante las protestas? ¿Se ha definido un plan operativo para poder recuperar esa producción perdida? Tenemos un plan operativo, estamos tratando de optimizar la producción. Sin embargo, el daño ya está hecho. En la industria petrolera los plazos
toman su tiempo. Claro que sí. Es decir, para el próximo año, en el promedio de producción diaria, esperamos llegar a los 441 barriles de petróleo equivalente. O sea, aumentar en 2000... Quiero hacerle una precisión. Sí, por favor. Los 439.000 barriles que reportamos hoy es la producción hoy puntual. Al día. Pero como iniciamos con una cifra de producción mucho más baja al inicio del año, el promedio diario que tenemos estimado para cerrar este año es de 424.000 barriles equivalentes por día. Es decir, respecto a los 439.000 barriles, es un incremento de 17.000 barriles la producción del 2020 respecto a la producción de 2019. Bueno, y el escenario para el próximo año, ¿cómo se está perfilando desde Petroamazonas en cuanto a la producción petrolera? Sí, en cuanto a la producción petrolera, el valor que le comenté, los 441.000 barriles, esperamos lograr con la perforación de 140 pozos. Hay otras actividades importantes, como va a iniciar en el último trimestre la producción del Ispingo. También tenemos producciones importantes de los campos Cuyabeno, Oso y Uralpa, Shaya, o sea, en el Auca, que a través de nuestras alianzas estratégicas que tenemos con empresas privadas van a desarrollar una importante actividad de inversión en estos campos. Muy bien, muy importante. Entendemos que dentro de estos planes de monetización de algunos sectores estratégicos del país está contemplado el aprovechamiento de algunos campos petroleros en el país que podrían ser entregados a manos privadas para su administración. ¿En qué medida ha avanzado este tema? Bueno, este tema estamos esperando nosotros lineamientos e instrucciones del Ministerio de Energías y Recursos No Renovables, que es el ente rector que nos indicará cuál sería la estrategia en cuanto a financiamientos para desarrollar estos campos. ¿Pero ya ha habido una propuesta inicial al respecto? Entiendo que están barajando varios escenarios de inversión privada. De acuerdo. Muchas gracias, gerente, por su tiempo y por sus explicaciones. Gracias a usted. Agradecemos a Lenin Pozo, gerente general de Petroamazonas, por ofrecernos información más puntual, detallada sobre esta afectación que registró el sector petrolero luego de la paralización y las protestas que se registraron durante las 2 primeras semanas del mes de octubre. 20:37, vamos a revisar más noticias. El análisis y debate del proyecto de ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria inició este lunes en la Comisión de Régimen Económico. En las comparecencias participaron representantes de la Cámara de Industriales de Cotopaxi, de Telefónica y del sector exportador, quienes plantearon observaciones a la propuesta. Se estima que el informe para primer debate esté listo hasta este miércoles. Las propuestas de ajuste al contenido del proyecto de ley urgente llegó desde la Cámara de Industriales de Cotopaxi. Se dijo que en dicha provincia existen unos 30.000 productores artesanales de aguardiente de caña, quienes elaboran unos 12 millones de litros al año, pero el 50% de dicha producción se comercializa en el mercado ilegal. El nivel de tributación es exageradamente elevado. Cada litro de materia prima utilizada en este proceso paga el 800% al Estado, y entonces quienes evadan ese impuesto están en una ventaja que es insalvable para la industria, y esto está disminuyendo fuertemente la presencia del sector industrial en perjuicio del fisco y de la salud pública, que es lo más importante. También acudió un representante de Telefónica. Propuso que la carga impositiva del impuesto a los consumos especiales ICE sea de carácter temporal y solo para los usuarios de planes postpago individual, puesto que las cuentas empresariales ya cumplen con esta obligación. Por 2 años, por 3 años, para que el Estado también haga un esfuerzo de ser más eficiente y un tiempo se les da esos recursos y luego se los retira. Aunque desde el sector exportador, esta ley es solo una parte de lo que se debe cumplir para cubrir el déficit fiscal. Sí que queremos tener un Estado que esté correctamente equilibrado, que las finanzas públicas estén equilibradas, porque esa es la base del crecimiento. Un trabajo cuyo informe para primer debate estaría listo esta misma semana. Si el miércoles a primera hora nosotros aprobamos el informe, el mismo viernes nosotros estaríamos teniendo un debate en el Pleno. Planificación y trabajo en la comisión que posibilitaría que el proyecto de ley urgente sea aprobado hasta el 6 de diciembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.
La Comisión de Fiscalización inició su trabajo en torno a la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, con la comparecencia de los asambleístas interpelantes Roberto Gómez y María de Lourdes Cuesta. La crisis del sistema penitenciario, la inseguridad en el país y el mal uso de bienes públicos son parte de los criterios que se plantean para interpelar a la ministra. Según el cronograma, la ministra Romo debería asistir a la comisión el próximo miércoles 27 de noviembre y luego de tramitar las pruebas de cargo y de descargo, la mesa legislativa tendrá que recomendar el archivo o la calificación para iniciar el juicio político en el Pleno de la Asamblea. Si se demanda su censura, se requerirá de los votos de la mayoría absoluta del legislativo, es decir, 91 voluntades. Cuando no consideramos que ha habido razones fundamentadas, se recomienda la negación, y si ha habido las razones más que suficientemente fundamentadas, se recomienda el juicio político, que debe ser luego establecido a través del cargo del presidente de la Asamblea. $65 de cada 100 mujeres en Ecuador sufrieron algún tipo de violencia en su vida, según revela la segunda encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género efectuada por el INEC. Este lunes se revelaron las cifras en las que se incluye la violencia gineco-obstétrica. La encuesta se aplicó a mujeres de 15 años en adelante y cubrió 20.848 viviendas en todo el territorio nacional. En el estudio se revela que 65 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género a lo largo de su vida. En la clasificación se detalla que 57 de cada 100 mencionaron ser víctimas de violencia psicológica, el 35% de violencia física, 33 de cada 100 de violencia sexual y el 16% de violencia patrimonial. Las provincias en donde se registra mayor incidencia de esta problemática social son Azuay, Morona, Santiago y Napo. En este estudio además se denuncia un nuevo tipo de violencia. 48 de cada 100 mujeres declaran haber sufrido un hecho de violencia gineco-obstétrica. La limitación que pudiera tener una mujer en cuanto al acceso a servicios para su salud sexual y reproductiva, o las decisiones que pueda tomar ella autónomamente para la salud sexual y reproductiva. Información estadística que permitirá articular e integrar necesidades, detalló la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, puesto que esta es una política prioritaria para el gobierno, añadió. Mantenemos un constante diálogo de coordinación entre las 22 instituciones que hacen parte del sistema, sobre todo la función ejecutiva, judicial, control y transparencia. Si bien en 2011 se realizó un primer estudio, las autoridades destacan que estas nuevas cifras presentan una radiografía más amplia en torno a la situación de violencia en contra de la mujer en nuestro país. Olga Velasco, Medios Públicos. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Más de 47,000 denuncias por algún tipo de violencia registra el Consejo de la Judicatura en lo que va de este 2019. Recordando la destitución de un juez y un fiscal como acciones disciplinarias por sus actuaciones en casos de violencia contra la mujer, la titular del Consejo de la Judicatura explicó las acciones desarrolladas desde la función judicial en la lucha contra la erradicación de esta problemática. Hay que romper con aquellos patrones culturales que han permitido ver a la violencia contra la mujer como un accionar normal, cotidiano y aceptable. Se detalló que ahora el país cuenta con 37 unidades especializadas en materia de violencia contra la mujer. Además, se incrementó jueces, secretarios, médicos y trabajadores sociales. Un verdadero enfoque de género, de derechos, con el fin de reducir la impunidad, la revictimización y las trabas diarias.
En lo que va de este año, según las estadísticas de la Judicatura, ingresaron al sistema judicial 47.735 denuncias por diferentes causas de violencia. La violencia contravencional, aquella que produce hasta 3 días de incapacidad física, ese es el gran número de casos que tenemos, y violencia sexual, estamos hablando de alrededor de 5.000 casos. Entonces, el Consejo de la Judicatura lo primero que está haciendo es, segmentar con el objeto de hacer política específica que nos permita dar una mejor atención en cada tema. Datos que se conocieron durante un foro en el que participaron los representantes de las diferentes instituciones del Estado y organizaciones de mujeres para coordinar acciones que permitan combatir la violencia. Olga Velasco, Medios Públicos. Ecuador fortalece el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia. Desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019 se brindaron asesorías y patrocinios jurídicos a 25.878 personas en temas de violencia de género. La empresa pública CNT fomenta campañas de prevención. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, distintas instituciones públicas realizaron un balance de cómo Ecuador ha ido trabajando para erradicar todo tipo de agresiones contra las mujeres. Solo en lo que va del año 2019 se registran más de 62 femicidios, sumando desde el año 2014 aproximadamente 684 casos. Para enfrentar esta problemática, se creó la Unidad Especializada de Víctimas de Violencia Sexual. En el año 2018, la Defensoría Pública ha brindado asesoría y patrocinio judicial a 18.841 personas y en lo que va del año 19.082, que revela un incremento en esta materia. Garantizar que mujeres y niñas puedan acceder al sistema de la justicia. En empresas como CNT se creó la campaña Construyendo con las Palabras para eliminar todo tipo de violencia psicológica dentro del ámbito laboral contra las mujeres. Porque el ambiente en el que tú trabajas no puede ser tu tortura diaria de ninguna manera. Ir construyendo estas formas de convivencia en donde la igualdad y el respeto son la base. Que no haya ninguna barrera para que las mujeres podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Santiago Tello, Medios Públicos. Este lunes se inauguró en la plataforma gubernamental en el norte de Quito la Semana del Emprendimiento, una estrategia que impulsa la Vicepresidencia de la República para apoyar a los emprendedores mediante capacitación y centros de atención especializados. Soñar, crecer y hacer es el lema de la Semana del Emprendimiento que se inició este lunes en la plataforma gubernamental en el norte de Quito y que se prolongará hasta el 29 de noviembre con el objetivo de apoyar a los ecuatorianos que emprenden. Política pública que va a garantizar primero la formalización de los emprendimientos a nivel nacional con asistencia técnica permanente. Tenemos aquí a varias instituciones públicas que están trabajando y que van a dar soporte de manera permanente e inmediata durante toda la semana a todos los emprendedores de los actores de la economía popular y solidaria. En el bloque verde de este edificio se aperturó el primer centro de atención al emprendedor con el objetivo de contener a todas las instituciones del Estado que pueden beneficiar a los negocios que comienzan. Evitando en ello la pérdida de tiempo y evitando algunos costos que genera el movilizarse entre instituciones para obtener los permisos, para obtener algunas ideas de negocio y para poder tener el financiamiento. 60 emprendedores participan de estas jornadas en las que se brindan charlas de capacitación en áreas como tecnología, apertura de mercado, posicionamiento de marca e incremento de capital. Van a estar varias instituciones que para nosotros son fundamentales para poder legalizar, formalizar y un sueño grande de exportar. En un ambiente de entusiasmo, los participantes mostraron sus productos con la aspiración de hacer sostenibles sus negocios con este respaldo gubernamental. El beneficio también se lo llevan todos nuestros compañeros agricultores. Nosotros nos debemos a ellos más que nuestra razón comercial, nuestra razón es social. Eso estamos agradecidos con el gobierno porque nos está dando una oportunidad para darnos a conocer nuestro producto. La Semana del Emprendimiento cuenta con el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas y es organizado por la Vicepresidencia de la República. Su clausura tendrá lugar en la ciudad de Guayaquil. César García, Medios Públicos.
La migración regular y ordenada puede generar beneficios para el país que recibe a los migrantes. Maru, Johan y José Daniel son 3 ciudadanos venezolanos que llegaron al Ecuador e invirtieron. Pagan impuestos y aportan en la dinamización de la economía de nuestro país. En este primer reportaje les presentamos estas 3 historias que revelan el aporte que genera esta comunidad migrante. Es la historia de una pareja de esposos que muestra la otra cara de la moneda de los ciudadanos venezolanos, la cara de la solidaridad y del emprendimiento. Maru tiene 53 años y llegó al Ecuador hace 3. Ella junto a su esposo y unos familiares migraron a la población de Tumbaco, al nororiente de Quito, en busca de mejores oportunidades. La pizzería en Colombia, en frontera. Y lo que hicimos fue venir a Ecuador y seguir con el ramo de la pizzería, aunque nosotros no sabíamos nada de pizzas. Aquí invertimos $30.000. El negocio es familiar y aporta mensualmente con impuestos al fisco del país por alrededor de $100 mensuales. O sea, puedo entender que siempre sacan como la parte negativa, pero yo creo que el 80% de los venezolanos que estamos acá vinimos a trabajar. Bienvenidos a Quijote, pan y café. José Ángel Zambrano salió de Venezuela en busca de mejores días para los suyos. En 4 años montó 2 panaderías en el país. El negocio genera valiosos aportes para el Ecuador. Y todo lo que producimos aquí lo reinvertimos aquí mismo en Ecuador, tratando de crecer los negocios, mejorándolos, comprando equipos nuevos de mejor calidad. Y está más alrededor de los 100.000, un poco más de dinero entre los 2 negocios. Maru, Joan y José Ángel invirtieron en Ecuador alrededor de $130.000. Emplean a no menos de 5 trabajadores y pagan impuestos al fisco. Historias distintas que muestran el aporte que genera la comunidad venezolana al país. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Es un Edén de maravillas, poblado entre 1000 versos y canciones. El tradicional desfile de los mercados se realizará este miércoles 27 de noviembre. Con esta actividad arrancan de manera oficial los festejos por los 485 años de la Fundación de Quito. Al ritmo de albazos, sanjuanitos y más géneros musicales ecuatorianos, los comerciantes del mercado de Santa Clara se preparan para el desfile de los mercados que será este miércoles 27 de noviembre. El mercado Santa Clara se ha distinguido por eso, estar alegres y contentos de que iniciemos las fiestas de Quito como un mercado municipal y vamos a retumbar todo el centro histórico. Son 7.000 comerciantes de 41 mercados de abastos que rendirán un homenaje a la capital de los ecuatorianos. Toda variedad en comida, en flores, en cárnicos, en todo. Una muy buena atención, la amabilidad ante todo. Y estamos muy gustosos de recibirles y esperemos que vengan a visitarnos. Las comparsas recorrerán las principales calles del centro histórico, pero también habrá algo más. Y vamos a ofrecerles una mezcla entre la parte de lo que es la colonia quiteña con sus vestuarios, pero vamos a ir un poquito a la parte de folclore. Vamos a darles una música, una mezcla entre las dos, que también que vean que los quiteños también bailamos lo que es la parte folclórica. Esa es hoy día la propuesta para este año. El desfile de los mercados se suma a las actividades planificadas para conmemorar los 485 años de la Fundación Española de Quito. Con el color, el sabor y la sazón tradicional de la culinaria quiteña, quienes participan en el desfile de los mercados invitan a ser parte de él con un ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Eduardo Córdoba, Medios Públicos. ¡Viva Quito! Desfile de los mercados que inicia en la calle Venezuela este miércoles 27 de noviembre a las 8 horas. Desfile de la confraternidad en la Tribuna de los Chiris, sábado 30 de noviembre a las 9 horas. Y en la Tribuna del Sur, el desfile de la confraternidad a partir de las 9 horas el domingo 1 de diciembre. Quito es un Edén de
Tras la creación de un nuevo órgano electoral en Bolivia, hoy se conoció al primer vocal nombrado para la institución. Se trata de Salvador Romero, quien presidió este organismo en la etapa anterior a Evo Morales. Romero fue vocal, vicepresidente y presidente entre los años 2004 y 2008 de la entonces Corte Nacional Electoral, hasta que con la nueva constitución promulgada por Evo Morales en el 2009, este organismo fue sustituido por el actual órgano electoral plurinacional. Este lunes, la presidenta interina del país, Yanine Áñez, designó a Romero como representante del Ejecutivo. La Constitución boliviana faculta al jefe de Estado nombrar a uno de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral, mientras que el resto deben ser designados por el Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Evo Morales. La experiencia nos ha demostrado que el árbitro con camiseta partidaria es solo una ganancia de corto plazo e ilusoria para los jugadores beneficiados, y a la vez que la conducta contraria a las normas elementales de la rectitud desata la tensión política, social, la violencia y amenaza los fundamentos de la democracia. La presidencia de Uruguay se definirá por los votos observados, que pertenecen a personas que por una razón justificada emiten su sufragio en un lugar diferente al circuito que les corresponde. En Uruguay el voto es obligatorio y no está permitido el sufragio desde el exterior, por lo cual las personas que trabajan en las mesas electorales y quienes custodian dichos circuitos, por ejemplo, definirán los porcentajes de los comicios. Con el 100% de los resultados del escrutinio primario, la diferencia entre los candidatos Lacalle Pou y Martínez es de 28.666 votos, que representan el 1.2%. Sin embargo, los denominados votos observados ascienden a 35.229, que equivalen al 1.3%. Técnicamente, estos votos podrían cambiar el resultado del escrutinio primario. Y con esto finalizamos Telediario Estelar. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche.